Cuando insertamos un gráfico en Excel, vamos a hacerlo, vemos que por defecto aparecen los valores de los ejes verticales y horizontal. Bien, si no los quisiéramos incluir, nos vamos al menú inmediato. Este menú inmediato que aparece a la derecha, si no apareciera, sería simplemente hacer clic con el botón izquierdo dentro del gráfico. Y dentro de ese menú inmediato hacemos clic en el símbolo de suma y en eje eliminamos el tic. Desaparece. Si quisiéramos que volvieran a aparecer, haríamos clic en eje. Si quisiéramos discriminar y que apareciera el horizontal y no el vertical o viceversa, nos iríamos a la flechita de la derecha y seleccionaríamos el que nos interesara. Bien, vamos a mantenerlo. Una vez que tenemos los ejes, vamos a aplicar formato. Entonces, hacemos clic sobre los valores, botón derecho, y seleccionamos dar formato al eje. Se nos abre una ventana a la derecha con 4 iconos. El primero de ellos nos permite darle un fondo a los valores del eje. Ahora mismo están sin fondo, podemos seleccionar un fondo amarillo y veríamos cómo se iluminan el fondo de los valores. Vamos a dejarlo sin fondo, como un fondo blanco. Otra opción es la línea de los ejes, que ahora mismo pues no se ve porque el color vemos que es color blanco. Vamos a seleccionar un color rojo oscuro y vamos a seleccionar un ancho 1,75, tanto para el eje vertical como para el eje horizontal. Líneas, línea sólida, color rojo oscuro y el ancho 1,75. Bien, ya tenemos. Vamos a ver más opciones. Volvemos a seleccionar el eje vertical y el siguiente icono, el segundo icono, nos permitiría dar sombreados a los valores. Por ejemplo, podemos seleccionar esta opción y vemos cómo los valores aparecen con el sombreado. Si quisiéramos volver a la situación anterior, pues volveríamos a marcar y restablecer para hacer coincidir el estilo y eliminaríamos el formato que le hemos dado. Vamos a volver a incorporar el formato del eje que hemos dicho que está en el primer icono, línea sólida, rojo oscuro, anchura 1,75. Bien, volvemos a seleccionarlo. Vamos a ver más opciones. Pasamos ahora al tercer icono. El tercer icono nos permite ver la orientación de los valores del eje. Ahora mismo pues veo que aparecen horizontal. Vamos a cambiar la orientación, pero lo vamos a cambiar en los valores del eje horizontal. Vamos a seleccionar este eje y nos vamos al tercer icono y que la orientación sea vertical. Vemos cómo han cambiado la orientación de los valores de los meses. Seguimos aplicando formato. Volvemos al eje vertical. Seleccionamos y nos vamos al cuarto icono. ¿Qué nos permite? Seleccionar mínimo y máximo. Ahora mismo el mínimo vemos que es 90 y el máximo 104. Podemos ampliarlo. Esto va a depender de lo que nos interese. Si el rango es estrecho, se acentúan las diferencias. Si ampliamos el rango, las diferencias se atenúan. Vamos a ampliarlo, por ejemplo, que vaya de 0 a 200. Vemos el impacto, la serie se ve mucho más estable. Volvemos a la situación anterior, de 90 a 104. Seleccionamos un mínimo 90, un máximo 104. Es decir, con esto podemos jugar hasta que obtengamos la visión del gráfico que nos interesa. Siempre volvemos a seleccionar para seguir aplicando formato. Más opciones. Unidades principales. Vemos que las marcas van de 2 en 2, 90, 92, 94. Nos puede interesar mayor concentración o menor. Por ejemplo, que vaya de 10 en 10.
seleccionaríamos que las unidades vayan de 10 en 10. Vemos cómo nos aparece el 90, nos aparece el 100, ya no nos aparecería el superior porque hemos limitado a 104. Es decir, según nos interese que aparezcan más marcas o menos marcas, que quede el gráfico más despejado, podemos jugar con esto. Volvemos a la situación anterior. Vamos a marcar que las marcas principales vayan de 2 en 2. Hemos vuelto a la situación anterior. Bien. Volvemos a seleccionar el eje, seguimos en el cuarto icono, más posibilidades. Bien. El eje horizontal cruza. Ahora mismo está cruzando en el valor 90. Vamos a subirlo. Vamos a hacer que cruce en el valor, por ejemplo, 98. Pues en lugar del automático, valor del eje, y en lugar de 90, seleccionamos 98. Nos salimos y vemos cómo el corte queda en el 98 y quedan valores que estaban por debajo, quedan con una representación negativa. Fijaros las etiquetas. Están situadas al lado del eje. Nos puede interesar situarlas abajo. Vamos a seleccionar eje horizontal. Seguimos en el cuarto icono. Y ahora nos vamos a ir a etiquetas. Y dentro de las etiquetas, posición. Junto al eje, alto, bajo, ninguna. Vamos a seleccionar bajo. Y vemos cómo las etiquetas se mueven a la parte inferior. Seguimos. Y seguimos con los formatos. Volvemos al eje vertical. Volvemos al cuarto icono. Vamos a ver más posibilidades. Marcas de graduación. Vemos como el eje tiene unos guiones en 104, en 102, es decir, en las referencias principales que tenemos aquí, que van de 2 en 2. Fijaros que nos aparecen referencias secundarias. Si seleccionamos marca de graduación, las secundarias, pues cada 0,4 nos aparecería un tic. También podríamos reducirla, en lugar de cada 0,4, por ejemplo, cada 1. Y vemos que entre cada dos valores aparece una marca secundaria. Bien, volvemos a seleccionar, volvemos al cuarto icono y seguimos viendo posibilidades. Números. Ahora mismo vemos que los números aparecen sin decimales. Bien, nos puede interesar que aparezca como algún decimal. Seleccionamos categoría, seleccionamos número y posición de decimales, 2. Nos salimos y vemos cómo quedan 2 decimales. Más posibilidades. El tipo de letra, el color y el tamaño tanto del eje vertical como del horizontal lo vamos a gestionar desde el menú principal de Excel. Es decir, vamos a seleccionar el eje horizontal, nos vamos a ir al menú principal a inicio y aquí podemos seleccionar el tipo de letra, por ejemplo, cómic. Podemos seleccionar el tamaño, por ejemplo, 12 y podemos seleccionar un color, por ejemplo, azul oscuro. Vemos cómo hemos cambiado el formato de los títulos de los meses.